Entonces se dan cuenta, ya estoy grabando otra vez. Entonces se dan cuenta de que yo puedo ser cristiana y no tener, pues, la teología. O sea, cuando les digo la teología, no es que le esté diciendo el título o algo así, le estoy diciendo que la mentalidad, por decir así, la mentalidad. Entonces, Susi, no sé por qué no ha podido entrar. Ya les di entrada a todos. Lo que pasa es que no sé si es mi computadora, Betsaida, pero me está sacando cada rato. Ha de ser el internet, no la señal. Sí, a mí también, y me ha pasado desde ayer, todo el día, todo el tiempo, me saca y me vuelve a entrar. Pero la anterior sí fue porque se terminó. Empieza a pedir tu clave, tu dirección, ahí me cae gordo, entonces apago todo y vuelvo a entrar a tu ID. Bueno, entonces ese es el temario. O sea, temas que vienen desde la antigüedad, o sea, desde el Antiguo Testamento y que hay que irlos comprendiendo. Sí me doy cuenta que el texto, porque yo también ya lo leí, pues a veces tiene un poquito de complicación por el lenguaje. Entonces lo que yo les sugiero, así como hizo ya Chinita, que lo leyó, que básicamente si pueden poner un asterisquito donde no comprendieron muy bien, y entonces la clase la haríamos de forma diferente. Ustedes lo leen primero, ahorita por ejemplo no todas han leído, además un tema es muy grande, yo vi que es muy extenso. Entonces lo que puedan leer, no sé, ustedes dirán 5 páginas o menos, lo que ustedes me puedan decir, leímos de tal página a tal página, y entonces yo ya trato de ir como aparte de las diapositivas, pues irles dando una visión no mía, sino de otros autores que enriquecen el tema. No sé si les parece. Sí, porque yo veo que este manual es como para 2 años, por el tamaño y el grueso del manual. Yo también pienso lo mismo. ¿A qué horas vamos a ver todo esto? Sí, es extenso, yo también ya lo vi. Es para todo el año, pero sí tienen que leer, y es como eso, mire, como están aquí, es como un rompecabezas. Le tienen que ir buscando o sea, se supone que ustedes terminan este año su diplomado. Entonces se supone que todos los cursos que ustedes tuvieron eran como esto, como distintas piezas que lo vieron, y ahora la teología trata como de hacer un engranaje para que ustedes tengan una mentalidad completa de lo que estudiaron antes, si fue el catecismo, si fue, no sé, todo, la mariología, no sé, todo lo que han estudiado en todos los años. Entonces, la teología se las va como concentrar, como encapsular, para que ustedes tengan, pues, la idea. Pero ya les digo, básicamente la teología es eso, es una manera de leer su historia, su vida, los acontecimientos, las circunstancias. Por eso decía yo en otro grupo, no tendríamos que estar asustados sí, pero sorprendidos por la pandemia. ¿Por qué no? Porque históricamente han habido pandemias. Y alguien me decía, sí, pero esta nos tocó a vivir a nosotros. Sí, está bien. Y para nosotros es la primera, perfecto. Pero como cristianos católicos, de misa diaria, pues tenemos que el Evangelio nos manda vigilante, atentos, despiertos. Entonces nosotros sabemos que hoy amanecimos, pero no sabemos si vamos a terminar. Y eso no es porque tenga una mentalidad negativa o pesimista. No es así, piensa positivo, y si te estás en agonía, si tú piensas positivo no te mueres. No, o sea, no es eso. O sea, es decir, sé la contingencia, sé que estoy en el mundo, que está una pandemia, y bueno, no estoy exenta a que me dé o que le dé a mis familiares. Estamos ahí. La diferencia no es porque estamos exentos. La diferencia es que caminamos, estamos de camino, somos peregrinos y vamos, tenemos o teníamos o no sé, una misión, y bueno, ya íbamos al encuentro del Señor.
Entonces, la lectura tendría que ser una lectura más esperanzadora, no tan agobiante ni estresante. Pero en fin, cada quien tiene su lectura. Entonces, entonces lo que hace la teología es quererlo unificar con estos cursos. ¿Sí? ¿Vamos bien entonces? Sí. Ok. Sí. Está bien. Entonces, las herramientas que tenemos, pues ya saben ustedes, la Biblia, ¿verdad? La Biblia. Y el catecismo de la iglesia es el otro, por lo que dijimos. ¿Por qué? Porque la teología es católica. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la teología no es como la matemática, ¿verdad? Las matemáticas todos van a estudiar lo mismo. Ajá, en la teología no. Y saben que eso no todo el mundo lo entiende, eso tan lógico, no todo el mundo lo entiende. Cuando ya les dije una vez que a mí me encantaría pues especializarme más en Biblia, pues especializarme así con la hermenéutica, con la exégesis. Y hace años, muchos años, cuando cerré la teología, una amiga me dijo, mira, en la Galileo, no, en la Mariano, están dando maestría bíblica. Inscribámonos, me dijo ella que había salido conmigo del teologado salesiano. Entonces yo dije, no, le dije, porque esa es una teología protestante, la Mariano es protestante, le dije yo. Es lo mismo. Ella no asistió a la primera clase, no entendió nada del curso. No, fíjate, y fíjate cosa más extraña, porque aparte de haber estudiado teología, ella estudió filosofía y precisamente el padre Galo le daba clases. Y entonces cuando terminó me dijo, fíjate que yo quiero seguir estudiando y quiero que me acompañes, estudiamos en la maestría en la Mariano, me dice, ahí hay. No, le dije, porque esa es una teología protestante, a mí no me interesa. La interpretación que ellos tengan a mí no me interesa. Es lo mismo, me dijo. No es lo mismo, le dije. Ah, bueno, si no querés, yo me voy sola. Va, está bien, pues. Se inscribió, pagó no sé cuánto y cuando regresó, cuando pasó creo que un mes o algo así, me dijo, eso no es, me dijo ella. Claro que no es, yo te dije desde el principio que no era, le dije yo. En fin, pero eso no lo entiende mucha gente, que hay muchas teologías, o sea, muchas formas de interpretar. O sea, pero para usted ya está claro, ¿verdad? Y que el catecismo... Con Mario tomamos teología fundamental. Ajá, los fundamentos, exactamente. Entonces está eso, la teología fundamental y la teología sistemática. En la teología fundamental es la que te da todas estas partes, los fundamentos básicos, ¿verdad? Y la sistemática, cómo la vas a desarrollar. Y la moral, cómo la vas a aplicar. Entonces son las distintas teologías católicas y están desarrolladas aquí en el catecismo. Por eso son las dos herramientas que existen, ¿verdad? Oye, Betsaida, ¿de quién es este manual? No dice quién es el autor. ¿Será el padre Antonio Rivera otra vez? Fíjate que yo nunca me he dado cuenta dónde dice de quién es el autor. Bueno, es que todo lo de Sagrada, lo de los dos módulos de Sagrada Eucaristía, la mayoría de los manuales son del padre Antonio Rivero, misionario, pero no encuentro de quién es. Ok. No, solamente da curiosidad. Ok. Bueno. No quites este cuadro que está buenísimo. ¿Este de ahorita? Sí. Ajá, claro. Entonces vean ustedes, por ejemplo, es que el problema que tenemos es cuando simplificamos las cosas. Entonces fíjense, por ejemplo, Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. Ok, pero ustedes ya tuvieron distintos cursos de Sagrada Escritura, ¿sí, verdad? Por ejemplo, conmigo tuvieron Pablo y conmigo creo que tuvieron el Pentateuco. Sí. Va. O sea que tuvieron, esta sería como la pasta de los dos anteriores. No sé qué otro bíblico tuviera, o la teología fundamental que ustedes dicen. No sé. No, pero esa no la tomaron ellas, yo lo tomé los días que teníamos encuentro. Ok, entonces, pero tuvieron que haber tenido otra bíblica, ¿verdad? Y en esas ustedes se dieron cuenta de que la Sagrada Escritura, pues también es un trabajo humano.
es un trabajo humano. Y también se dieron cuenta que no todo lo que está ahí, que hay temas de inspiración y eso es lo que quiero que pongan atención. Eso tiene que ver con un curso que ustedes no han llevado y creo que no está en su pensum de ninguna de la escuela, que es la soteriología. Y Sí, es lo que sí, es parte de los cursos que da la Escuela de la Fe. Lo que pasa es que no ha entrado todavía ahí, Verónica. Ok, entonces, la soteriología es lo que yo les dije que nosotros estudiamos en el colegio, historia de la salvación. O sea, soteriología es salvación. Es una palabra griega que significa salvación, sotero, ¿verdad? Entonces, ustedes se dan cuenta que el hilo conductor inspirado por el Espíritu Santo es cómo Dios ha ido salvando a la humanidad entera a través de la elección de determinados, primero Israel y después cada uno de los personajes que han ido entrando en esa historia. Entonces, ese es el hilo conductor. El tema de que es inspirada por el Espíritu Santo no es todo el escrito, porque ustedes ya estudiaron que habían géneros literarios, ¿se acuerdan? Entonces, está ahí metido en la escritura. Ese género literario fue la herramienta o la forma como el escritor bíblico, o sea, el agiógrafo, puso por escrito utilizando la hermenéutica. Hoy nosotros usamos la hermenéutica para entender y la exégesis, pero en su momento él utilizó su cultura, su costumbre, su idea para transmitir su experiencia de esa acción salvadora de Dios. O sea, el tema bíblico inspirado y la línea de conducción de la historia de la salvación es esa. Cómo Dios se manifiesta en la historia para salvar a la humanidad, al cosmos entero, según Pablo, porque él dice que el universo o el cosmos también está dando gritos de parto, ¿verdad? Él también quiere ser salvado. Entonces, cuando nosotros simplificamos, es cuando nosotros nos quedamos en la superficie. Pero sí me captan entonces que la Sagrada Escritura, ¿cuál es el hilo conductor? La salvación. ¿Estamos? Sí. Sí. Ok. Entonces, ¿cómo es que nosotros hoy continuamos esa historia? Bueno, a ver que si nosotros, ¿qué nos interesa? Ayer hablábamos precisamente cuando las personas tienen pues una relación matrimonial difícil, ya sea con el esposo o lo que sea, y que entonces dice, es mi cruz. Ajá. Entonces les decía yo, no, por favor, tienen que pensar cuál es el tema. El tema no es llevar una cruz o es, por ejemplo, sufrir y llorar, como dice la canción. No. Es decir, hay una frase teológica que creo que es también de Santo Tomás de Aquino, que dice que lo que no se asume no se redime. Entonces, Jesús asumió el pecado, la condición pecaminosa de la humanidad en la cruz, pero la asumió en su carne. Y eso, pues lo destruyó, porque el pecado destruye. Entonces lo destruyó, lo mató físicamente. Ok, entonces la cruz no es así para llevarla en la vía dolorosa, quejándose, llorando y arrastrando, de ahí voy y aguantándole y haciéndole ganas y llevo mi cruz y eso es lo que Dios quiere. No, eso no es así. Asumirlo. ¿Para qué? ¿Para qué lo asumo? Para que ese se salve y para que yo me salve también y para que se salven los que están alrededor. El tema es la salvación. ¿Sí me comprenden? Niñas. Sí. Yo creo que el desconocimiento de tomar y cargar nuestra cruz
no está claro en mucha gente. Y hoy en día, que no se les enseña a los niños los pequeños sacrificios, no te comas ese dulce, no te lo comas porque se lo puedes ofrecer a Dios y te unes con Él a su sufrimiento. Tan sencillo que es explicarlo, pero todo termina. Ay, es que los niños de África no tienen que comer. Eso no le da sentido al sacrificio. Sí, como decía un amigo sacerdote, bueno, le dice, si yo, por ejemplo, perder la capacidad le decíamos hace 8 días, de agradecer a Dios un plato de frijoles que tengo ahí, que lo estoy comiendo con hambre, con gusto. Sí, gracias Dios mío, porque tengo este plato de comida que lo estoy disfrutando. Pero luego sí empiezo a pensar, bueno, y en África todos los niños no tienen ya nadie podría ni comer ni dar gracias. Pero no es ese el tema teológico. El tema teológico es de que yo no necesito ir al África. Yo tengo mi Calcuta en mi propia casa, con mis propias familias, con mis propios hermanos. Había antes una novela, creo yo, se llamaba Los parientes pobres. Bueno, siempre hay uno. Hasta en El Rey León dice, bueno, siempre hay uno en la familia, ¿verdad? El Oscar, que era así, todo ese rey que quería el reinado. Entonces siempre hay uno en la familia. Entonces, el tema no es sufrir por sufrir, ni es que le falte a Cristo cualquier cosa que yo le voy a añadir como una curita a su sufrimiento. No, el tema sigue siendo la salvación de los otros. Y Agustín de Hipona lo decía con mucha sabiduría, nos salvamos en racimo. Quiere decir que yo no es que estoy preocupada de mi propia salvación. O sea, en la medida, yo no voy a salvar a nadie porque yo no soy el salvavidas, es el Señor. Eso lo dice Pablo. ¿Acaso fue Apolo o Pedro o quién fue el que murió por ustedes para salvarlos, para que vayan atrás de ellos? No, ni siquiera soy yo, dice Pablo, ¿verdad? Es el Señor el que nos salvó. Es a Él al que seguimos. Entonces, el sufrimiento lo tenemos en la vida. Fíjense cómo es eso. Queremos sufrir por no comernos un dulce, pero ya a la hora que tenemos un dolor de muela, por supuesto queremos quitárnoslo inmediatamente. No podemos ofrecer ese dolor, aunque nos tomemos el acetaminofén y la incomodidad que puede dar eso de no comer en el día, de no tomar el Señor. Esto te lo ofrezco por todo el sufrimiento humano, por los agonizantes, ahí ya lo estoy asumiendo. Y ya estoy, no estoy diciendo para que se curen, no, es la salvación de sus almas, sobre todo entre más pecado ve uno desarrollado, más necesidad de orar por la humanidad, por su salvación. Porque no se trata entonces de hacer una división, estos se van a ir al infierno y nosotros nos vamos a ir al cielo, ¿no? No se trata de eso. San Agustín decía, nos salvamos en racimo. O sea que al final de cuentas yo seré la última uvita que va aquí abajo y el racimo es todo lo que cada vez se ha ido presentando al Señor. ¿Dónde? En la Eucaristía, junto con el pan y el vino, junto con el cáliz que lo recibimos de su misericordia, lo presentamos a Él y presentamos nuestra miseria y nuestros pecados y nuestra situación contingente y nuestro dolor humano y nuestra falta de fe. Todo eso lo ponemos en el altar, no tenemos otra cosa que presentar. ¿De qué le vamos a presumir al Señor? ¿De qué? Pablo lo dice, todo lo hemos recibido de Él. Entonces, todo eso es teología. Una teología que si no la hemos comprendido, tampoco la podemos razonar de esa forma, porque no tenemos, podemos tener un montón de ideas y de conceptos y de todo, pero no tenemos la actitud adecuada para entrar a ese mundo. Bueno, entonces, luego la teología, entonces, otra vez palabras muy simplificadas, ¿verdad? Como conceptos, el estudio sobre Dios y las cosas relacionadas. Perdón, ¿Sí? Ya nos están llamando. Muy bien. Ajá. Entonces nos quedamos en las 5, ¿verdad? Sí, ya lo anoté. Entonces les encargo la lectura. Ustedes me dirán cuántas páginas quieren leer, porque la primera esta sesión yo miré que llegamos como casi a la 40 diapositiva y también en las hojitas. Así es que lean hasta donde ustedes me dicen y... Yo digo que mejor que lo leamos todo.
para tener ya una También idea. pienso que leer todo el capítulo. Sí. Ujú. Capítulo 1. Poco a poco vamos, sí, poco a poco Entonces, vamos entonces comprendiéndolo. la sesión 1. Ok. Bueno, El capítulo Correcto. 1. Vaya. bueno. Feliz Gracias, Gracias, entonces. Betsaida. Gracias, Betsaida. Betsaida. Buen Dios. día. Feliz día Gracias a ti, bendiciones. a Adiós, ustedes. Betsaida. Mira, Betsaida, yo te Dime, quiero hacer un comentario. dime, Eso Susi. del sacrificio y el ofrecimiento, yo me acuerdo hace muchos años, mis hijos estaban muy pequeñitos, de una amiga mía que llevaba a su hija a una escuela no me acuerdo qué escuela es, pero era católica. Se la encontró una noche, llore, y dice, hija, ¿pero por qué lloras? Dice, mamá, es que nos explicaron que yo soy responsable de la salvación de todos los hombres. Yo no puedo. Entonces, hay maneras de explicar el valor del sufrimiento y cómo se hace. Claro. Y ya te das cuenta que el sufrimiento no necesitamos provocarlo, porque viene a la vida, viene a la vida. Entonces, yo recuerdo un día, por ejemplo, que fui a una casa, y la amiga tenía en su mesa una botella de vino y ay, le dije, me estaban esperando con vino, dije yo así, ¿verdad? Entonces ella me dijo, ofrézcale al Señor ese sacrificio. ¿Y por qué? Le dije yo. ¿Y por qué no le voy a agradecer que usted en su generosidad y su bondad abra esa botella y la comparta? Entonces, démosle gracias al Señor, celebremos la vida. O sea, hay enfoques diferentes. No se trata de sufrir por sufrir, no, no es eso. No. Mira, sí se entiende de que en los años o en los siglos anteriores, la forma de leer, pero acuérdate, no teníamos acceso a la Biblia, no había formación bíblica. Nosotros estamos en un gran periodo porque tenemos ese acceso, pero ni siquiera Teresa de Jesús tenía prohibido leer hasta libros religiosos. Vemos que, porque por ejemplo, Tomás de Aquino y en su época, pues también tiene problemas, todos tienen problemas por tener un pensamiento libre. Y cuestionar muchas veces no a la iglesia, sino a la lectura que se hace de esa historia. Por eso era la Inquisición, ¿verdad? La Inquisición fue una institución que quiso poner límites a ese pensamiento. En fin, hay de todo. Por eso todo se va, todo, cuando ustedes estudiaron historia de la iglesia, cuando ustedes estudiaron las distintas formas, la mariología, no sé cuántos cursos han tenido, pues todo eso se tiene que sintetizar en una teología católica. Sí. Bueno, pues entonces... Ok, pues yo soy la última. Vaya. Vaya, Gaylin. Gracias, Betsaida. Porque hace 8 no la saludé. Sí, no estaba. ¿Y está No bien? podía entrar a la clase, pero sí, ahora estoy. ¿Y la familia bien? ¿Todos bien? Sí. Sí. Qué bueno, me da mucho gusto. Pero gracias. Y todo lo demás, ¿cómo le parece este tema? No, buenísima. Yo solamente tengo que hacer el switch al cerebro para comenzar otra vez. Pero fíjese, Gaylin, que usted también va a ser de mucho apoyo en este curso, porque usted, si mal no recuerdo, usted me dijo o dijo en la clase, tal vez no a mí, o tal vez yo lo escuché, que usted tuvo un proceso de cambio de un cristianismo diferente al catolicismo, ¿o yo me lo inventé? Sí, no, yo crecí bautista, me hice católica a los 36. Ok, entonces eso es, usted se da cuenta que había una teología bautista. Ajá, exacto. Y usted puede darse cuenta de las distintas interpretaciones. Exacto, y de lo cual, por eso yo siempre estoy como investigando y viendo las cosas en otro, por eso el catolicismo de la iglesia es súper, el catecismo es súper importante para mí, como referencia. Va, yo la invito para que de hoy en 8 me haga favor usted o sea, yo voy a estar pues y doy toda la entrada y todo, pero que
partiendo de esta introducción y lo que yo he dicho, que en su propia experiencia de vida, ¿qué parte de la teología, o sea, qué parte, porque es como la teología es pues la forma de leer o la interpretar la historia, que fue como el móvil o lo que activó que usted se interesara a pasarse al catolicismo? Ok. Es una especie de lo que WTN hace con el regreso a casa. ¿Se ha visto ese? Ajá, exacto. A la gente que son los convertidos o que Exacto. se convierten. Pero ellos explican cuál fue la razón. Por ejemplo, ese Hans dice, él le llamaba la atención la misa. Entonces, cuando él va y entra solo por curiosidad, a ver qué están haciendo aquí, y él se sorprende que ahí va todo un desarrollo del Apocalipsis desde el principio hasta el final, y él vio toda una lectura y dijo, estos no están perdidos. Estos están en donde tienen que estar y aunque realmente no mandan esa información y todo, pero están en la verdad y yo me tengo que cambiar aquí y empieza todo un proceso de estudio, de análisis que no pasa de un día para otro y como él tantas veces dice. Exacto, como nosotros siempre oíamos que los católicos, que nosotros éramos mucho más bíblicos y los católicos no. Hasta que uno empieza a ver la misa y todo es bíblico, todo, completamente todo. Entonces, en ese sentido, sí, ya es como usted dijo antes, es como abrir la mente, a tener una mirada distinta y estar, pero por eso yo creo que hay la gente que se convierta o sale de la iglesia católica son gente que no quiere, en mi opinión, profundizar más y investigar más, pero por eso yo creo que hay más gente que se convierta de evangélicos a católicos, porque el más que uno profundiza, allá es cuando uno entiende más y ver como yo le digo, para mí era como alguien como encendió una luz. Ajá, y es que a mí me llama la atención porque yo tengo compañeras y todo que nacieron, por ejemplo, directamente, no es que se convirtieron, ya nacieron ellas, digamos, en la frater, en movimientos así evangélicos, ¿verdad? Ajá. Entonces, y una de ellas se interesaba mucho cuando ella me conocí, bueno, yo ya había salido de la teología, pero yo daba clases siempre, ¿verdad? Entonces ella me preguntaba, siempre estaba cuestionándome y me decía, mira, porque una vez me dijo, yo estoy recibiendo cursos de teología, me dijo. Así le dije yo, ¿y qué estás estudiando ahorita? Exorcismo, me dijo. Híjole, le dije yo, exorcismo, ¿estás estudiando? Sí. Entonces, bueno, yo me quedé callada, ya no dije nada. ¿Por qué? Me dijo, ¿te parece mal? No sé, le dije, no sé cómo lo estás estudiando, la verdad es que no tengo idea, le dije yo. Entonces, ella me dijo, ¿pero por qué? ¿Tú no estudiaste exorcismo cuando estudiaste teología? No, le dije, yo no estudié eso. No venía entre mi pensum, le dije yo. ¿Y no te gustaría estudiar eso? Me dijo. No, le dije yo, no me gustaría. Entonces, bueno. Pero hasta esto es algo muy, en el mundo protestante, hasta que hay un dicho que uno siempre se oye que el diablo me hizo hacer algo. Sí. Hay mucho énfasis sobre la presencia de la maldad. Sí, y de hecho que existe. De lo cual, en una manera, yo estoy agradecida que yo recibí ese tipo de formación, porque allá es cuando uno de verdad, cuando uno ve a una persona o vea lo que está pasando en los Estados Unidos, lo que está pasando en el mundo, uno se da cuenta que de verdad hay maldad. Sí. Hay fuerzas. Eso sí no es un invento, eso no es un invento. Exacto, pero de lo cual yo creo que
en la Iglesia Católica no, la gente como en vez de estudiarlo tiene más como miedo. Fíjese una cosa, por ejemplo, ahorita con el tema de Trump, por ejemplo. Ajá. Yo vi cómo los medios, por ejemplo CNN, se encargó de destruirlo, pero yo decía, pero qué horror, decía yo, pero ¿por qué hacen? Porque el hombre, pues pudo haberse equivocado en alguna cosa, pero no es nada de lo que es. Fíjese, sin ser yo partidista, sin ser yo norteamericana, mi lectura incluso de las noticias, fíjese que yo hasta dejé de ver noticias ya internacionales porque yo vi cómo, pero ¿sabe qué vi? Pero vi un poder de Sí. un malévolo, malo, pero lo vi. Y mira, y Betsaida, esto era una de las cosas que yo lo puedo decir, yo no voté por Trump ni Hillary Clinton, porque yo no voté por nadie porque yo estaba disgusto a los dos. Claro. Pero, y todo lo que pasó con él, lo que más yo siempre andaba defendiéndolo, no porque yo estaba pro-Trump. Sí, yo sé. Pero era injusto. Como este odio en todo y alrededor del mundo, que la gente vaya, aquí en Guatemala, la gente hablaba de Trump como era el peor del peor, porque estaba viendo CNN, todo eso. Pero ahora, como usted dice, ahora a ver cómo cómo para mí robaron las elecciones, los medios, hay una fuerza que involucra muchas personas. Y yo creo que de verdad es una maldad. Y yo rezo, de verdad, yo rezo por toda esta gente que está haciendo mal, que está iluminado, que Dios le ilumina, que esta gente se despierta de este nube o de esta oscuridad en que viven, porque de verdad, yo creo que como usted, mucha gente ahora todo se está rezando por Trump, todo está rezando porque este hombre viene de regreso y habla de Dios otra vez, que trae las cosas buenas, ser justo, todos esos valores. Fíjese cómo hay muchos temas, ahí está la mentalidad, ahí está el tema teológico, mire. Los lobos las ovejas vestidos de lobo, fíjese. Y luego otra cosa, ¿verdad? Ver que la persona, son varias lecturas que se dan. Por ejemplo, sí se ve un poder de los medios de la comunicación, de que si no está a gusto, si no le agrada, como una venganza. Yo vi CNN como vengándose, como que tiene una oportunidad de vengarse, pero con una hazaña espantosa. Todavía siguen repitiendo lo del miércoles 6 de enero y que hizo. Y digo yo, qué terrible. No, sí, es terrible. Pero como usted dice, yo creo que lo que está pasando a través de eso es que hay mucha gente que están como despertando a ver todo esta cosa, que aunque uno no le gusta el nombre, no importa, pero lo que está haciendo a él y lo que han hecho no es justo, no es correcto. Pero es que el trasfondo de ahí, Gaylin, el trasfondo de ahí de la maldad ¿sabe? En ese sentido es la lectura teológica. Está dividiendo mucho más a los Estados Unidos. Entonces, la palabra diablo viene y dice, es el que divide, es el mentiroso. Entonces, tal vez no es tanto alguien que tenga cacho, colas y un tridente, sino que es una actitud. Y esa actitud no la está provocando Trump, sino los medios sociales. Si uno tiene la capacidad de lectura, uno se da cuenta con claridad. Si uno tiene la mente clara y está viendo, esa es la teología, cuando usted no se va ni por izquierda, ni por derecha, ni por ningún lado, sino que usted tiene esa mentalidad y usted está viendo con claridad lo que está pasando. Entonces, ahí lo más terrible, y se añade cuando vemos que, por ejemplo, Twitter tiene la capacidad de callar a cualquiera, no, usted va a hablar, lo callo, lo saco.
Y uno dice, bueno, sí que estamos en manos de los que quieren gobernar. Y entonces ahí sí es el anticristo. Eso sí es el anticristo. Exacto, exacto. Entonces, como yo le digo, y yo veo, como yo le digo, esos últimos 2 meses viendo todo lo que está pasando, uno dice, ¿cómo la gente no se da cuenta de verdad de lo que está pasando? Como se dice, ¿cómo es posible que todo esto, los medios sociales, Twitter, Facebook, YouTube, even Google, cómo ellos están eliminando? Ahora, por ejemplo, la nueva cosa ahora que está haciendo es que está quitando no solamente personas y posts que uno está haciendo, está regresando y borrando y quitando cosas ya reportadas. Está reescribiendo la historia. Pero ¿sabe una cosa? Cuando Eso me asusta como no tiene idea. no, ese es un síntoma. Fíjese que cuando viene un imperio que viene digamos, a poseer, a dominar al otro imperio, lo primero que hace es borrar lo que hizo este. Exacto. Y eso ha pasado antiguamente si había mucha riqueza escrita en Egipto, en todos esos imperios antiguos había mucha riqueza, pero cada imperio que iba dominando iba destruyendo toda esa riqueza porque no quería dejar huella en la historia. Eso se ve, eso no es nuevo. No. Lo que es nuevo ahorita es la tecnología y la forma como lo está haciendo. Eso es lo nuevo, pero la acción que se hace no es novedosa, es lo que se hace. No, sí, Entonces, tienes toda la razón. Entonces sí es muy interesante imaginar, sí, que hay un poder, podría ser China, sí, que ya está en toda esa de querer dominar, de querer, que no sería la primera vez porque ya ha pasado muchos siglos antes. Pero todas esas lecturas nosotros tendríamos que hacerlas en la teología, porque son lecturas de la realidad. No se trata de ser ingenuos, sino que tener la mente, los ojos, los oídos abiertos y tener una propia lectura, no para discutir y ganar, sino porque ¿por qué me quedé platicando con usted? Para ver si mi lectura era la adecuada, porque usted es de allá, pues entonces decía yo, de repente tengo ese chance. También esa lectura que usted tuvo como bautista y ahora como católica, la invito para dentro de 8 días para que usted nos comparta. Ok, con mucho gusto. Gracias, Gayle, porque se va a acabar Okay. en un minuto, ya se acaba. Ok, mira, yo me fijé que su pelo está súper largo. Súper, mira. No Pues es 1 año. súper, pero se me está cayendo mucho. Uy, pero tal vez debería cortarlo por eso. Tal Cuando vez el sí. mío está súper largo, se me cae mucho, entonces tengo que cortarlo. Sí, porque pesa, decía una amiga, que pesa Exacto. y entonces no aguanta aquí la raíz y lo bota. Bueno, Gayle, Exacto. feliz día. Vaya pues, adiós, gracias. Bye. Bye.